Amén. Bendito sea Dios. Hermoso himno. Dulce oración. Pues hoy continuaremos hablando un poco acerca de la oración. Ayer hablábamos de la oración intercesora, específicamente en la oración que San Pablo hizo en favor de los cristianos en Éfeso. Hoy vamos a considerar el tema desde una perspectiva más amplia, definiendo el término y poniendo nuestra atención sobre algunos personajes que oraron y que experimentaron la presencia de Dios y el mover de Dios en sus vidas. Pues tenemos que decir que la oración es un medio de gracia. Es una manera que Dios ha provisto a sus hijos para que se comuniquen con Él y encontrar en Él, como dice la Escritura, el oportuno socorro. Es un medio por el cual el creyente puede estar en comunión con Dios, puede disfrutar de su presencia. La oración es el nexo o el vínculo más cercano que tiene el creyente con Dios. Definitivamente no hay otro que supere a la oración, porque esta es el acto consciente de la persona cuando se dirige a Dios para comunicarse con Él, buscar su ayuda en tiempos de necesidad. Hay muchísimas cosas que nos pueden impulsar a nosotros, los creyentes, a orar a Dios, a buscar su rostro. Y bueno, siempre que reconocemos que el principal motivo, la principal motivación que debemos tener al orar es Dios mismo, es el anhelo y el deseo de estar en comunión con Él, tenemos que reconocer que también nos acercamos a Dios cuando queremos expresarle a Él nuestros anhelos más profundos de nuestro corazón y esperar en Él la respuesta a nuestras oraciones. O por emergencias. Las emergencias nunca van a faltar en nuestras vidas y en las emergencias también acudimos a Dios en oración buscando su ayuda, su dirección. Por la propia insuficiencia que nosotros sentimos y la incapacidad que tenemos a veces para hacer frente a las situaciones difíciles de la vida, pues acudimos a Dios en oración, buscando su ayuda. Muchas veces ni siquiera podemos expresar palabras, pero un suspiro, o un gemido, o un clamor inarticulado pueden ser, entre comillas, lenguajes de oración, porque Dios entiende aún nuestros anhelos más profundos y sabe cuando estamos en un estado de ánimo que quizás ni las palabras fluyan, pero Él sabe escuchar nuestro corazón. Vamos a definir el término primeramente y después estaremos viendo algunos ejemplos de oración. Voy a tener que hacerlo
rápido porque es prácticamente imposible abarcar en este tiempo este estudio, pero por lo menos quiero que a través de la definición del término, tanto en hebreo como en griego, y las veces que aparece en las escrituras, tomemos una idea por lo menos de la importancia que tiene la oración en este contexto de la relación de Dios con el creyente. El primero de estos términos es un verbo hebreo, palal, que significa orar, interceder, mediar, juzgar, y aparece 84 veces en el Tanakh, es decir, en el Antiguo Testamento. El otro término mucho más familiar es tefilá, que significa nombre en hebreo, oración. O sea, es un nombre, un sustantivo en hebreo que significa oración y aparece 77 veces. Es el término hebraico más común para expresar oración. Y bueno, aparece por primera vez en la oración de Salomón, en Primero de Reyes 8:28. Esta palabra tefilá se usa como título de 5 salmos y la oración de Habacuc, que fueron oraciones para ser cantadas en los servicios litúrgicos formales, en el caso de los salmos. Los salmos del 1 al 72 son de este tipo de tefilot, es decir, de oraciones en plural. Y ahí podemos tener una idea de la importancia de la oración en la vida del pueblo de Dios. En el griego encontramos un panorama bastante parecido. Son muchos los textos, no los voy a poder leer, pero lo primero que tenemos son unos verbos. Eukomai, que significa orar a Dios. Está en 2 Corintios 13:7 y versículo 9, y en Santiago 5:16. Tercera de Juan 2, para si alguien está tomando nota. En este último versículo, es decir, en Tercera de Juan 2 y en Hechos 26:29, 27, 29 y Romanos 9:3 se traduce como denotando un deseo. Es decir, la indicación es que la oración está implicada en ello, o sea, en el deseo. Por eso es que una parte esencial de la oración es la petición, porque hay un deseo de parte de quien ora y está pidiéndole a Dios que se cumpla sus deseos. Debe ser, evidentemente, si es tu voluntad, ¿verdad? El otro verbo es proseukomai, que significa orar o pedir. Es oración a Dios con el propósito de pedir algo. Es el término más frecuentemente utilizado. En alguna ocasión se traduce como pedir solamente. Usado en 1 de Tesalonicenses 5:17 como una instrucción, ¿verdad? Orad sin cesar. Y el otro verbo es deomai, que significa rogar y se traduce orando. En Lucas 21:36 dice, como hubieron orado. En Hechos 4:31 dice que la persona oraba. Y en Hechos 10:2 orando. Primera de Tesalonicenses 3:10. Bueno, es una oración un poco más intensa, ¿verdad? En este caso, pues el ruego intensifica la oración, porque la persona va y pide con vehemencia, pide con ruego, ¿verdad? Con solicitud. Y Dios puede apreciar ese deseo intenso en la persona. Bueno, esto es definiendo solamente el término por arribita. Ahora vamos a poner algunos ejemplos de oración. Y a la luz de estos vamos a aprender algunas lecciones bien importantes que muchas veces no tenemos en cuenta y que, bueno, quizás algunos han tergiversado, han cambiado muchísimo, sacando de contexto los textos bíblicos, haciendo doctrina basados en otras fuentes y no en las escrituras. Pero en Génesis 29:17 dice, y los ojos de Lea
eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Aquí, pues, al principio cuando yo leí este texto, lo relacioné con las características físicas de Lea, ¿verdad? Porque, bueno, definitivamente dice que ella era de ojos delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Entonces, si está hablando de la apariencia física de Raquel, pues evidentemente el llamar la atención a los ojos de Lea y decir que eran delicados, pues lo que la persona piensa inmediatamente es que tenía unos ojos muy bonitos, ¿verdad? Tenía una mirada dulce. Pero bueno, ya a pasar los años y poder escudriñar un poco más las escrituras, pues descubrí que no era necesariamente eso lo que estaba haciendo alusión aquí la Biblia. Antes de llegar al significado de este asunto de los ojos delicados de Lea, vamos a hacer puntual una gran verdad que muchas veces se nos ha enseñado y que es importante en el contexto de las oraciones que nosotros hacemos a Dios, y es que Dios es soberano. Esta palabra no aparece en la Biblia. Muchas veces las personas tienen esto en contra, ¿verdad?, de hacer semejante aseveración, porque la Biblia no dice que Dios es soberano. Bueno, la Biblia nos dice un montón de cosas que nosotros asumimos como verdaderas por el contexto de la enseñanza general de la Biblia. Hay muchas cosas que no aparecen en la Biblia, palabras que no aparecen en la Biblia, sin embargo nosotros las creemos, ¿no?, como doctrinas. Y el hecho yo creo que, atendiendo al significado de soberano, de que tiene el poder y la autoridad para hacer lo que quiere, en el momento que lo desea hacer, sin tener que contar con nadie, pues yo diría que es un término apropiado, ¿verdad?, para Dios, porque Dios es soberano. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que gobierna este mundo, y Él puede hacer lo que Él desea hacer. Ahora, a pesar de esta verdad de que Dios es soberano, la oración puede alterar el curso de la vida de la persona, acercarnos más al Creador, y por medio de ella Dios suple nuestras necesidades. Es decir, que algo poderoso hay en este actuar del hombre con Dios a través de la oración. Y no porque Dios sea cambiante, ¿verdad? No, es que Él ha dispuesto que en determinadas circunstancias la manera en que un hijo de Él ora puede cambiar las cosas. Y no es que la oración en sí misma tenga poder, es que Dios ha dispuesto esto. El poder está en el Señor. Pero digamos que la oración es una manera que tenemos de llegar al corazón de Dios y hacer que algún decreto cambie a favor nuestro. La oración es un maravilloso regalo de Dios para su pueblo. Es un medio de gracia, como ya dije, que nos facilita este peregrinaje en medio de este mundo, de este sistema que nos es contrario. Y un ejemplo de este poder que hay entre Dios y su pueblo en la oración, lo tenemos en la Biblia cuando la vieja nación moabita estaba planeando atacar a los israelitas. Mientras marchaban por el desierto, ellos pidieron consejo a la nación de Madián, ¿no?, asegurándose bien de la victoria. Y dice que le preguntaron a los madianitas: ¿cuál es el secreto que se oculta detrás de esta nación y su líder? Y dice que los madianitas le contestaron: su poder radica solo en la boca, haciendo alusión a la oración. Evidentemente, no confundamos, ¿verdad?, que tiene que ver con lo que están enseñando hoy muchos, de declarar y afirmar y decretar. Simplemente el nexo, el vínculo que unía a Israel con su Dios era la oración, y la dependencia que ellos tenían de Dios
para librar sus batallas, y por eso tenían la victoria. Una característica importante de la oración del creyente es su poderoso efecto. O sea, volviendo al ejemplo de Lea, en la Biblia se nos cuenta que Lea, la hija de Labán, tenía ojos delicados o ojos débiles, sería una traducción más precisa, ojos débiles. Y el Talmud explica que sus ojos estaban débiles y enrojecidos de tanto llorar, es decir, apagados y sin lustre, que es otra posible traducción. Ojos delicados, como aparece en la versión del 60, ojos débiles, o puede ser también ojos apagados y sin lustre, es decir, sin brillo. Y entonces podemos preguntarnos cuál fue la causa. ¿Qué provocó que Lea tuviera estos ojos apagados y sin brillo? Bueno, según nos cuenta el Talmud, que es una palabra que significa enseñanza en arameo, y es por extensión una referencia al cuerpo legal de la enseñanza que se basaba en la Mishnah. Mishnah literalmente significa repetición, y se refiere a la repetición por escrito de la codificación legal de la ley judía, que fue compilada por el rabino Judas Asnazi por el siglo I, y que hasta ese entonces se aprendía de memoria y se enseñaba oralmente de rabino a discípulo. Es lo que se conoce como la Torá oral, es decir, la tradición, la ley oral, lo que se repetía, aquellas cosas que no están explicadas a lujo de detalle en la escritura, pero que sí están en la tradición oral. Y ahí es donde se nos dice por qué es que Lea tenía estos ojos delicados o apagados o sin brillo. Bueno, cuenta el Talmud que como Lea era una mujer virtuosa, ella sufría incomparablemente al enterarse de que estaba destinada a casarse con Esaú, que era su primo. Ella era la hija mayor de Labán. Esaú era el hijo mayor de Rebeca. De modo que estaban destinados a casarse. Eso era ya un decreto prácticamente, ¿no? Pero Raquel, la hija más joven, estaba destinada a casarse con Jacob, que era el hijo más joven. Ahora, Esaú, más allá de lo que la Biblia nos dice, pues era conocido como un ladrón, un asesino y un individuo brusco y tosco, ¿verdad? En tanto que Jacob era una persona justa y piadosa. Entonces, en este caso, pues Lea estaba sumamente preocupada por esto. ¿Cómo me voy a casar yo con este hombre, verdad? Y dice que lloró y lloró y oró y oró al Señor. Lo hizo tanto que sus ojos se desgastaron y perdieron su brillo. Y por eso es que allí en este Talmud se registra que por la oración intensa de Lea, por orar tan fervientemente a Dios, sus ojos se pusieron así, débiles de tanto llorar. Ella rogó y dice que la oración que hizo fue algo como esto: por favor, no permitas que mi destino sea casarme con Esaú. O sea, si se aprecia, no es una grande oración, no es una larga oración. No permitas que mi destino sea casarme con Esaú. Pero lo hizo fervientemente y lloró delante de la presencia de Dios. Aquí es donde podemos darnos cuenta que la plegaria nunca es en vano. Nunca pensemos que estamos orando en balde y que no está pasando nada y que Dios no va a hacer nada, porque eso es un engaño de Satanás. Por cuanto la plegaria nunca es en vano, por eso los esfuerzos de Lea fueron premiados debidamente. Sus plegarias fueron respondidas y ella se casó con el justo Jacob y no con el malvado Esaú.
De hecho, Lea se casó con Jacob incluso antes que su hermana Raquel, que era la que estaba destinada por el cielo para ser su esposa. Además, Lea no solo tuvo la bendición de casarse con Jacob y primero que es Raquel, sino que fue la madre de 6 hijos que formaron las 12 tribus de Israel. Y se convirtió en una figura principal en la historia del pueblo santo. Solamente porque Lea oró fervientemente delante de la presencia de Dios. Ella no hizo ningún decreto, ninguna declaración, ni nada de eso. Simplemente oró intensamente delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Debemos preguntarnos, ¿hemos orado y derramado nuestras lágrimas delante del Dios Todopoderoso? Si lo hemos hecho y todavía no hemos visto una respuesta, ¿será entonces el tiempo de pensar de que ya Dios no está haciendo nada y que en balde seguimos orando? Porque las cosas no se dan como hemos pensado. No desmayemos, si ese fuera el caso. No renunciemos, no claudiquemos, no dejemos de confiar en el buen Dios que escucha nuestras oraciones y que tiene, como dice la Biblia, nuestras lágrimas en su redoma. Porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, dice el apóstol. Y como dice un salmo, hay un final dichoso para el hombre de bien. Hermanos, Dios está trabajando en nuestras vidas y en nuestros asuntos, pero no dejemos de orar, no dejemos de confiar en Él. El otro ejemplo de oración fue la oración del rey Ezequías. Bueno, es una historia bastante larga, no tenemos tiempo para ver, pero si usted quiere revisar los pasajes, está en Isaías 38 del 1 al 5, segundo de Reyes 20 del 1 al 11, o segundo de Crónicas 32 del 24 al 26. Aquí lo que vamos a enfatizar es que Ezequías recibe una palabra de Dios por medio del profeta Isaías 38:1, donde le dice: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Un decreto del Señor, ¿verdad? Da tus últimas instrucciones a tu familia porque vas a morir, no vivirás, dice la versión popular. Esta palabra nos suena como un decreto, ¿no? Como algo que Dios está determinando sobre la vida de Ezequías. Una resolución, una determinación del Todopoderoso sobre la vida de Ezequías. Ordena tu casa, porque morirás, no vivirás. Pero dice la Escritura que Ezequías se vuelve a la pared y ora a Dios. Observemos nuevamente, Ezequías no decreta, Ezequías no declara, Ezequías no establece absolutamente nada. No, yo decreto que voy a seguir viviendo. No, son tonterías. Cuando Dios determina algo, lo único que puede hacer cambiar esto es la oración. Y Ezequías oró a Dios. Dios escucha la oración de Ezequías y le añade 15 años más de vida. Según el cronista, Ezequías, al ser sanado, compone un salmo. Pero también, según la Escritura, Ezequías se enaltece, ¿no? Se llena de orgullo después de recibir el milagro. Eso está en 2 de Crónicas 32, 24 y 25. Pero afortunadamente, él se arrepiente y se humilla ante Dios. Versículo 26. Por lo que ahí están los primeros indicios de que a veces no somos sabios cuando oramos, ¿verdad? Yo no le puedo decir la verdad por qué Dios hizo esto, ¿no? No, por qué permitió esto en sus planes, en su sabiduría eterna. El punto es que después que Ezequías recibe esos 15 años extra de vida, yo creo que fue el único individuo en la historia que supo por lo menos aproximadamente la fecha de su muerte, ¿no? Pero después de esto, él recibe una visita diplomática. Isaías 39, del 1 al 8. Y allí se nos dan los detalles, ¿no? De lo que ocurrió
mostrando él todos los tesoros del templo y su palacio a aquellas personas visitantes de Babilonia. El cronista nos da detalle, nos da un detalle interesante aquí en esta parte. Dice, Dios lo dejó solo para probarlo y saber qué había realmente en su corazón. No una paráfrasis, pero sí una versión diferente, dice, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Segundo de Crónicas 32-31. Bueno, nos preguntamos, ¿acaso no sabe Dios lo que está en el corazón de los hombres? Pues claro, Dios sabe todas las cosas. Esto es una manera de hablar, de expresarse el cronista, ¿verdad? Quizás Dios lo que estaba era dejándolo obrar en sus propios términos, en sus propios pensamientos, ¿no? No porque Dios desconociera lo que había en el corazón de Ezequías. Pero muchas veces, precisamente por nuestra terquedad, por nuestra indiscreción, Dios nos deja orar, nos deja que prosigamos con nuestras necedades para que aprendamos las lecciones. ¿Qué sucedió, hermanos? No solamente esto, que fue ya suficiente para que después vinieran los babilonios y se los llevaran cautivos y arrasaran con todas las cosas del templo, los tesoros del templo, sino que nace un hijo. A Ezequías le nace un hijo llamado Manasés. Su reinado fue el más terrible de todos. Usted puede leerlo en 2 de Crónicas 33, del 1 al 29. Fue el sucesor de Ezequías, su padre, en el trono. Comenzó a reinar a los 12 años, y solo les doy una crónica de lo que pasó. Destruyó la obra reformadora de su padre, erigiendo santuarios paganos sobre los lugares altos, para honrar a Baal, erigiendo en el templo de Jerusalén altares dedicados al culto de los astros. Inmoló a uno de sus hijos, a Moloc. No prestó atención alguna a las severas advertencias de los profetas. Llenó a Jerusalén de sangre inocente. Persiguió especialmente a aquellos que, por fidelidad a Jehová, se oponían a los decretos. La tradición rabínica lo acusa de haber dado muerte al profeta Isaías, aserrándolo por medio. Fue entregado por el Señor al enemigo asirio, donde Manasés se arrepiente profundamente y le es devuelto su reino. Fíjense qué grande la misericordia de Dios, que al arrepentirse genuinamente, Dios todavía le perdona y le devuelve su reino. Entonces dice que destruyó los ídolos, causa de su ruina, y restableció el culto a Yahvé. Fortificó Jerusalén y su reinado, el más largo de los reyes de Judá, que duró 55 años. O sea que, paralelo a los desastres que hizo este hombre, que fueron inevitables y que se sufrieron en su momento, estamos viendo la gran bondad y misericordia de Dios cuando una persona se arrepiente genuinamente. Es hermoso esto. Pero aprendamos la lección. Debemos orar con sabiduría. Pidamos a Dios que por encima de nuestros deseos se cumpla siempre su voluntad. Yo creo que si Ezequías hubiera orado correctamente, hubiera dicho: Padre o Señor, no quiero morir en este momento. Realmente anhelo seguir viviendo, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Solo si tú quieres, solo si tú lo permites, dame una extensión de mi vida. Bueno, no sé cuál hubiera sido la historia en ese caso. Y repito, no puedo responder con claridad por qué Dios permitió esto, por qué le concedió los 15 años.
si iba a venir todo lo que iba a venir. Bueno, en su soberana voluntad, en su sabiduría eterna, así lo hizo. Pero oremos con sabiduría. No nos aferremos absolutamente a nada. Solo pongamos nuestros deseos, nuestras peticiones en las manos del Señor y esperemos en su voluntad. Eso va a ser lo mejor, lo más sabio para nosotros. Finalmente tenemos la oración del mismo Señor Jesucristo en Getsemaní. Dice la Escritura que después de haber comido la última cena, el jueves en la noche, regresa Jesús a su hogar en Betania. Se siente muy angustiado durante su camino y se detiene a orar en un lugar llamado Getsemaní, que significa en hebreo lagar de aceite. El evangelista Marcos nos informa que Jesús se dirige a Dios en términos muy íntimos. Abba, Padre. Abba es la palabra aramea equivalente a papá y que no era usada ni en el Antiguo Testamento ni en el judaísmo para invocar a Dios y que sin embargo Jesús usa en este momento tan especial. Pero que deberíamos tener un poco de respeto y cuidado, ¿verdad?, al usar estos términos. Alguna gente lo toman como algo muy simple, ¿no? Si no era usado en ningún contexto y ahora Jesús lo usa, bueno, Jesús, ¿verdad?, en circunstancias muy particulares, no es para que estemos, en mi opinión, ¿verdad?, estar en cualquier momento diciendo esta palabra, ¿no? No estoy diciendo que sea ilegítimo su uso, ¿verdad?, pero que tengamos cuidado. Todas las cosas son posibles para ti, dijo Jesús. Aparta de mí esta copa, ¿verdad?, si es posible, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. O sea, algunos han traducido esta parte con un poquito más de libertad y dicen: papito querido, no permitas que tu hijo pase por este sufrimiento tan grande, por favor. Bueno, como quiera que haya sido, aquí no está prevaleciendo en la oración el deseo o la voluntad de Jesús. De hecho, él sabe que la cruz es inevitable, pero en su humanidad está quebrantado y está considerando que la redención se lograra de alguna otra manera. Pero siempre puso la voluntad del Padre primero, por encima de todo. La palabra copa en griego, poterión, es la misma palabra que se usa en la última cena para la copa de vino que contiene la sangre de la alianza. Así que por una parte es meramente un arrepentimiento del hecho. Jesús suplica a Dios que si es posible cancele el acuerdo que ya se había hecho, incluso durante su ministerio, algunos momentos antes, cuando instituye la cena del Señor. Pero bueno, aún con esto, no tenemos todavía un significado más completo del asunto. Hay un significado mayor, y es que la palabra copa en hebreo bíblico simboliza el destino de uno, ya sea bueno o malo. O sea, esta es mi copa. O sea, esta es mi suerte, este es mi destino, cualquiera que sea. Es también una figura literaria usada para expresar el sufrimiento o trago muy amargo, muy difícil. Como en el Salmo 23:5, que menciona: mi copa está rebosando. O en Isaías 51:17, que habla de la copa de su ira. Así que Jesús pide a Dios en oración que, si es posible, Dios le dé un nuevo destino. Desde luego no era posible. Por lo cual la verdadera majestuosidad de esta escena está en la segunda parte del versículo, en el cual Jesús logra superar su angustia y usa la frase: pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, Señor. Bendito sea el nombre de Dios. El Señor supo anteponer a su deseo el deseo del Padre. Y así debemos orar nosotros, hermanos. Siempre
deseando que se cumpla, que se haga la voluntad, el deseo de Dios en nuestras vidas en todas circunstancias. Para las decisiones más simples o elementales, que nosotros estemos por tomar. A veces tomamos muy liviana esta situación y pensamos que podemos movernos de un lugar a otro y cambiar de un empleo a otro, o tener o no tener tantos hijos y un montón de cosas que consideramos que debemos manejar con nuestra sabiduría, nuestro entendimiento. Pero se nos olvida que somos esclavos de Cristo y que debiéramos contar con Dios todas nuestras decisiones, nuestros planes, por muy simples que sea. Por eso Santiago dice, no digas que mañana voy a hacer esto, sino di si el Señor quiere, si el Señor lo permite. Tenemos que tener mucho cuidado. Con razón los discípulos, quienes eran judíos, practicantes, y ya mencionamos lo que era la oración para los judíos, ¿verdad? Y ellos hacen oración 3 veces al día, mínimo. Los judíos, los discípulos, que eran judíos practicantes, le dijeron al Señor, enséñanos a orar. Qué curioso que unos practicantes del judaísmo que saben lo que es la oración, al pie de la letra, le piden al Señor, enséñanos a orar. Quizás ellos vieron a Jesús orar y vieron que había algo especial allí, en esa relación que tenía Jesús con el Padre. Y dijeron, no, queremos orar como tú. Quizás eso fue lo que le quería el Señor, enséñanos a orar como tú oras, ¿verdad? Tenemos, hermanos, que aprender a orar, honestamente. Muchas veces las oraciones que escuchamos nos dejan mucho que desear. No podemos ni siquiera estar seguros de que tales personas tengan una relación con Dios, porque las oraciones carecen de fundamento, carecen de la profundidad, del fervor, de la fe, del respeto a las Escrituras, de orar conforme a lo que el Señor nos enseñó. Porque lo menos que se hace en la mayoría de los casos es orar como Jesús enseñó a sus discípulos. Es orar como Jesús oró en Getsemaní. ¿Acaso no es el mayor ejemplo? ¿Por qué entonces seguimos aprendiendo cosas que no están en las Escrituras, que nos enseñan estos falsos maestros y hacen de nuestra vida de oración un desastre? Con lo simple que es derramar como agua nuestro corazón delante de la presencia de Dios y confiar en Él y esperar en Él, nada más, y suplicar ante todas las cosas que se haga su voluntad y no la nuestra. Es como si dijéramos, tú puedes cambiar un decreto y a veces lo harás, como hiciste con Lea, como hiciste con Ezequías, pero otras veces no lo harás porque no será posible, como en el caso de Jesús. Imagínense usted si fuera un asunto de preferencia. Dios escuchó a Ezequías y escuchó a Lea. ¿Por qué no escuchó a Jesús? ¿Por qué no hizo con su hijo lo que hizo con Ezequías y con Lea? Cambiando los decretos que estaban sobre sus vidas. O como un ejemplo que vimos hace poco, ¿verdad? De Joaquín, que estaba el decreto sobre él en 3 determinaciones divinas funestas para él, pero se arrepintió en la cárcel, Jeconías, y ese arrepentimiento hizo que Dios cambiara los decretos a su favor. ¿Por qué entonces no con su hijo Jesús? ¿Por qué no obró la redención de otra manera? ¿Por qué no dijo, ok, hijo mío, búscate un cordero, como le dijo a Abraham, ¿verdad?
y vamos a crucificar al animal. No, es que eso ya estaba determinado y eso sí no podía ser cambiado de ninguna manera. Por eso la mejor manera de orar es así. Es verdad, es cierto, Señor, que tú puedes cambiar las cosas. Tú puedes hacer todo diferente como lo hiciste con Lea, Ezequías, Joaquín y otros casos que pudieran existir. Pero también reconozco, Señor, que como en el caso de Jesús, tu Hijo, no era posible cambiarlo. Pues aquí estoy, Señor. Yo tengo la vista muy corta. Otra vez te pido que me enseñes a orar. Yo no puedo ver más allá de mis narices. Yo pienso que esto es lo mejor por las circunstancias, ¿verdad? Pero yo pienso, pero tú piensas mejor. Tú sí sabes lo que me conviene. Y por eso te ruego que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que Dios nos bendiga, que Dios nos enseñe a orar y nos enseñe a confiar y a esperar en Él. Que la paz de Cristo sea con todos. Vamos a orar. Te damos gracias, bendito Señor, en esta mañana, porque tú nos enseñas lo que es la verdadera oración, la manera en que nosotros debemos comunicarnos contigo. Simplemente, Señor, aprendiendo a depositar sobre ti nuestras cargas, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros. Ayúdanos a esperar en ti y a confiar en que tú estás en el control de nuestras vidas y que nada ocurre por casualidad, Señor. Aún nuestras pruebas, nuestras vicisitudes, los sufrimientos que tenemos que pasar en este mundo. Padre Santo, aún en aquellos fracasos que han venido por causa de nuestro mal proceder, aún allí rogamos que nos enseñes las lecciones más importantes que debemos aprender y que nunca, Señor, nos apartemos de ti, tratando de vivir nuestras vidas en nuestra propia voluntad. Bendice a mis hermanos. Tú conoces las necesidades, Señor. Tú sabes cuál es en esta mañana el asunto que preocupa, que quizás ha robado la paz en la vida de mis hermanos. Yo te ruego que ellos puedan hacer en esta mañana esta oración así como hemos enseñado y puedan descansar en ti, Padre, sabiendo que nada es imposible para ti. Sana a los enfermos. Rogamos en el nombre de Jesús que tu misericordia sea extendida sobre todas estas personas que están padeciendo de diferentes enfermedades, especialmente de este virus que tantas bajas ha causado, Señor. Te ruego en el nombre de Jesús que tengas compasión y que, oh Padre, si has de llamar a tu presencia a algunos, porque así ya lo has determinado, yo te ruego que si no han hecho la paz contigo, tengan la oportunidad de arrepentirse de sus pecados y confiar en Jesucristo. Te rogamos por los seres amados que quedan aquí, Señor, privados de sus seres queridos que parten, que tú consueles y fortalezcas sus corazones y des amparo a la viuda y al huérfano, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, glorifícate, Padre Santo. Gracias por todas tus bondades que tú nos manifiestas, Señor, a diario, permitiéndonos vivir, permitiéndonos compartir tu palabra y orar a ti, Señor, con toda confianza. En el nombre de Jesús y por sus méritos te lo pido. Amén. Que Dios les continúe bendiciendo y le dé un día bendecido, maravilloso, hermanos. Amén.